Perfecto, bueno, como les decía, muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al curso de la Fundación Orahaim. Hoy nos encontramos comenzando un nuevo proyecto, estamos comenzando un nuevo curso llamado Las Leyes de Teshuvah y estamos continuando con nuestra preparación, con nuestro crecimiento espiritual para el desarrollo de nuestra vida monoteísta. Venimos ya de haber estudiado más de un año la base de los 13 principios de fe. Venimos ya de haber sentado los cimientos de este nuevo pensamiento que vamos a adquirir y de este nuevo conocimiento que vamos a ir desarrollando. Lo que quiere decir que durante más de un año nos dimos el tiempo de pausarnos, de ponernos stop y de aprender, de construirnos, de deconstruirnos y de volvernos a construir, de darnos cuenta de cuáles eran los aciertos y cuáles eran los errores en los conceptos que habíamos aprendido anteriormente. Hemos trabajado ya en nuestra vida espiritual de manera constante durante un año. Me queda claro que ustedes no son los mismos que fueron o que eran hace un año y medio que llegaron por primera vez a la fundación. Estoy muy feliz también de que hayan participado en la evaluación del curso de los 13 principios de fe. Me da mucha alegría que hayan hecho su práctica. Me da gusto ver que muchas personas tuvieron calificaciones muy buenas, que en general la verdad nadie salió mal. Solo hay que afinar algunos detalles, pero lo importante no es lo importante y el mensaje que yo les quiero dar no era la evaluación, es decir, no es la calificación que sacaran. ¿Saben qué era lo importante? El concluir una tarea. Que a veces es algo súper complicado para el ser humano, porque muchos de los proyectos que iniciamos los dejamos inconclusos, los dejamos sin terminar. Y aunque ustedes hubiesen concluido el curso y no hubieran aplicado la evaluación, se hubieran quedado con esa sensación de algo me faltó, algo me hace ruido. ¿Por qué? Porque no nos da la sensación de haber concluido. Es necesario no para reafirmar el conocimiento únicamente, no para ver cuál es el nivel de conocimiento que tengo, sino para podernos hacer el hábito de, si voy a comenzar algo, lo voy a concluir. Es algo súper complicado de hacer, ¿eh? Y es un atributo de carácter que es monoteísta y que lo tenemos que ir desarrollando poco a poco en nuestra vida. Hacernos el hábito de empezar proyectos y concluirlos hasta el punto de que, digamos, se cerró el telón. Gracias al Eterno, abrimos un curso, lo cerramos completamente con reconocimientos de participaciones y eso me da mucha alegría, me da mucho gusto, porque ustedes son el ejemplo de la constancia y la perseverancia en un desarrollo de proyecto, no solamente de formación académica, sino de vida. Y para la vida espiritual se requiere pues de mucho compromiso, porque no es para nada sencillo que una persona se comprometa consigo mismo, porque si se dan cuenta, nos pesa mucho el defraudar a las demás personas, pero para nada nos cuesta trabajo el defraudarnos a nosotros mismos. Lo hacemos constantemente diciendo, hoy me voy a poner a dieta ya, de verdad quiero bajar de peso, es 1 de enero, vamos a ponernos a cambiar la vida y a la semana lo dejamos para el siguiente mes, porque todavía viene el Guadalupe Reyes y sigo esperando los tamales y sigo esperando la rosca y empezamos a poner pretextos de todo tipo para decir, ya viene el Día del Amor y la Amistad y me van a regalar chocolates, vamos para marzo ya con todo, la primavera ahora sí. Y en la primavera, ay no, qué calor, necesito ya una malteada, cosas dulces y empezamos y lo vamos dejando. Es muy sencillo defraudarnos a nosotros mismos y nos cuesta nada de trabajo el descomprometernos con proyectos personales. Así que el que ustedes hayan concluido el curso con toda evaluación y su reconocimiento es la evidencia de que aquella persona que quiere, puede, y que se compromete consigo mismo, es constante y logra cualquier objetivo. Con estas palabras yo inicio este nuevo curso de la Fundación Orahaim, que es las leyes de Teshuvah. Que este sea el comienzo de un nuevo proyecto que vamos a concluir permanentemente a Hashem todos juntos, que va a ser un proyecto que vamos a darle un principio y con ayuda del cielo le vamos a dar un final.
Esta clase, este curso está planteado para ser un poco más breve, no va a durar tanto como un año, pero probablemente sí nos podamos llevar hasta unos 5 o 6 meses en este curso de leyes de Teshuvá. ¿Por qué? Porque lo voy a tratar de dar un poco más pausado de lo que anteriormente quedaba, con la intención de profundizar y de desarrollar no solamente el tema halágico, que es muy importante y que va a requerir de mucho estudio y concentración, sino también la parte del desarrollo personal, porque hablar de la palabra Teshuvá implica un trabajo muy fuerte, de mucha perseverancia, de mucha constancia y de mucho compromiso con uno mismo. Por eso es que es importante que el curso anterior se haya concluido satisfactoriamente, porque ahora en este curso nos damos la oportunidad de comprometernos con un nivel mayor, con nosotros mismos, para poder transformar nuestra vida. Y entonces eso nos va a llevar a tener mejores resultados, mejores desempeños con nosotros mismos y a pasar a una siguiente comprensión de lo que es el monoteísmo de la vida. Como lo había dicho antes, ya terminamos las bases, ya sabemos, tenemos claridad, ya tenemos un concepto muy bien definido de lo que es el Eterno, de cómo funciona, de cuáles son sus leyes, de cómo interactúa con nosotros, cuál es el propósito de la profecía. Ya sabemos cuál es la diferencia entre un profeta, entre un Kohanim, entre un Dayin. Ya sabemos cuáles son las características del sistema de la plegaria. Ya sabemos para qué existe el sistema de recompensa y sanción, conocemos las leyes de Mashiach, sabemos cuál es el propósito de que venga y que estemos nosotros como no judíos esperando pacientemente su llegada. Conocemos todos estos 13 pilares que forman parte de la fe monoteísta y ahora sí es necesario comenzar a echar hacia arriba sobre estos cimientos la construcción de nuestro nuevo templo espiritual, de nuestra nueva conciencia de divinidad que iremos desarrollando en nuestra vida. Para lo cual vamos a iniciar con el curso de leyes de Teshuvá. El curso de leyes de Teshuvá de Maimónides. Como ya se los había compartido en el grupo, el texto de cabecera que vamos a traer muy pegado, al igual que en el texto, el del curso pasado fue el de el Per el Helel. En este caso va a ser el libro que les compartí por WhatsApp, que es el de justamente las leyes de Teshuvá de Maimónides. Espero que hayan tenido la oportunidad de imprimirlo, de engargolarlo. Aquí lo tenemos ya, listo para poder trabajar. Ay, como siempre mi filtro me hace quedar mal, ahí se ve. Leyes de Teshuvá, leyes de arrepentimiento de Maimónides con el comentario del rabino David Shur. Y esto nos va a ayudar a empezar a trabajar desde el fondo lo que es realmente el concepto de la Teshuvá. Sin embargo, este no va a ser el único libro que vamos a utilizar. Como siempre, vamos a estar recurriendo a más bibliografía, vamos a estar recurriendo a muchos más libros que nos apoyen a desarrollar y a profundizar el tema. De manera general, vamos a recurrir a libros de igual de la tradición judía, vamos a recurrir a libros de Musar y de ética de la Torá, y también vamos a recurrir a libros laicos, a libros que no provienen de la sabiduría judía, pero que ayudan bastante para poder desarrollar lo que es la personalidad y los atributos de carácter. Les voy adelantando que el día de hoy, de entrada, vamos a hacer la introducción, únicamente la introducción a las leyes de Teshuvá. Y nos va a llevar en promedio, yo creo que unas 2 o 3 clases, a hablar únicamente de la introducción. Todavía no vamos a entrar al capítulo 1, vamos apenas a entrar a la introducción y vamos a establecer las bases importantes para poder construir bien el conocimiento sobre este nuevo curso de las leyes de Teshuvá. Hoy voy a utilizar no solamente el libro de las leyes de Teshuvá de Maimónides, sino también voy a utilizar el libro de Orjot Sadikim, conocido
en español como El Camino de los Justos. Orjot Tzadikim, El Camino de los Justos, o el Sefer Amidot, el libro de los atributos. También lo pueden encontrar así. Es importante y muy recomendable que puedan adquirir estos dos libros. Es un compendio de 2 tomos. El que vamos a ver es el tomo 1, si se dan cuenta ahí tiene la estrellita, y por allá atrás tengo el tomo 2. Pero ahorita solamente vamos a ocupar el libro del tomo 1. Les recomiendo mucho que en la medida que puedan adquieran este libro, Orjot Tzadikim, El Camino de los Justos, porque es excelente para la parte que vamos a trabajar el día de hoy. Y bueno, primero y entrando al tema, vamos a dar lo que es la introducción. Y la introducción del libro dice de la siguiente manera: las leyes correspondientes al arrepentimiento y el perdón tienen muchas atenuantes. Algunos de estos son, por ejemplo, si el templo sagrado existiera para ofrecer sacrificios, la severidad del pecado cometido, la intención con la que se cometió, si la persona sabía que había pecado y olvidó su pecado, y así empieza a dar varios ejemplos. La introducción nos empieza a decir que, de manera general, lo que vamos a tratar no es algo sencillo, sino es algo que va a tener muchas aristas, que va a tener muchos matices. Pero antes de poder entrar a esto de lleno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas reflexivas con la intención de saber si lo que vamos a emprender en realidad le corresponde o no le corresponde a un no judío. Es decir, primero tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la teshuvá? De manera inicial, ¿qué es la palabra teshuvá? Conocida o traducida comúnmente como el arrepentimiento. ¿Y por qué habría que arrepentirse? ¿Hay alguna obligación de arrepentirse para el no judío? ¿En dónde está escrito que un no judío se debe de arrepentir? Porque las leyes de arrepentimiento que estamos estudiando, de las cuales vamos a abrir el libro, son leyes de arrepentimiento para el judío. Pero esto le aplica al no judío. ¿Estaremos estudiando algo inapropiado? ¿Será que a nosotros no, la Torah no nos obliga a tener un arrepentimiento? ¿Qué es lo que la Torah entiende por arrepentimiento? Estas palabras, estas preguntas son las que vamos a tratar de desarrollar en estas clases introductorias con la intención de tener claridad sobre el tema antes de poder entrar a lo que se llama la halajá lemacé o la halajá práctica de las leyes de Teshuvá. En este curso vamos a tener la oportunidad no solamente de desarrollar el conocimiento, por decirlo de alguna manera, filosófico y reflexivo, sino que en esta ocasión vamos a tener que también empezarnos a vincular con algo que es más práctico, es decir, que tiene que ver con regulaciones. Por lo tanto, con suerte en algún momento el curso se va a volver un tanto muy estructurado, muy cuadrado en términos legales. Vamos a tener que empezar a hablar en términos de leyes, en términos de práctica regulada, de reglamentos, de normativas, que no aparentemente tienen un contenido poético, lírico, filosófico, cautivante, que lleve a la persona a soñar y a suspirar, pero que son necesarios de comprender para la vida diaria y la práctica. ¿De acuerdo? Sin embargo, la introducción que vamos a hacer el día de hoy es para la palabra de Teshuvá. Vamos a tratar primero a responder la pregunta: ¿qué significa Teshuvá? ¿Qué significa la palabra Teshuvá? Regularmente, la palabra Teshuvá se define o se translitera por tres conceptos muy comunes. El primero es el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento. Incluso si ustedes revisan el texto que les compartí, el libro dice leyes de arrepentimiento. El segundo
es el retorno, la palabra como retorno. Es decir, que ya arrepentimiento y retorno parecería que no son la misma cosa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Y un último concepto que se vincula de manera indirecta, pero tiene como la misma connotación o connotación similar a la palabra arrepentimiento es la aflicción. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nosotros encontramos la palabra teshuvah en en las traducciones de las Biblias alejadas de las más apegadas a la tradición hebrea, la palabra teshuvah la traducen como aflicción o dolor, y en algunos casos como arrepentimiento. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es en realidad la palabra arrepentir? ¿Qué es el arrepentirse? Sucede mucho que, pues como todo ser humano, llega un momento en que nos enojamos, perdemos los estribos, y luego que explotamos y vociferamos y decimos, no, es que cómo es posible, y dijimos ajos y carajos, nos sentimos mal. Nos arrepentimos de haber actuado así. Hay un sentimiento de culpabilidad, hay un sentimiento de tristeza, hay un sentimiento de dolor, hay aflicción, porque creemos que actuamos muy mal y tenemos una actitud un tanto negativa y pesimista frente a las acciones que ya hicimos. Y en ocasiones, cuando nosotros leemos la palabra arrepentimiento en la Torá, asociamos todos estos signos semánticos, todas estas significaciones a este concepto de arrepentimiento. Me arrepiento de haberlo hecho, me siento culpable, me siento mal, me siento frustrado, qué mal que lo hice, es un sentimiento negativo, para nada es positivo, es un sentimiento de frustración y todo esto genera dolor y angustia en la persona. Esto parecería que es el arrepentimiento en un concepto general. Me atrevería a decir que de manera regional para Latinoamérica, o por lo menos para lo que es el mundo de Centroamérica y México, que es lo que significa el arrepentirse, o para la gente de habla hispana, ¿no? Que nos causa esta aflicción y este dolor. Y pensaríamos en utilizar esta palabra entre arrepentimiento y aflicción de manera indiscriminada como sinónimos, como palabras que pueden significar lo mismo. Pero en realidad, desde el conocimiento de la Torá, la palabra teshuvah tiene un significado totalmente distinto a lo que regularmente nosotros comprendemos como el arrepentimiento. Para la Torá y el sistema halágico, el sistema de leyes, la palabra teshuvah hace referencia a la palabra retornar. La palabra más apropiada para poderla transliterar sería retorno. Y por lo tanto, el texto debería decir las leyes de retorno. Pero entonces aquí ya es totalmente distinto un arrepentimiento a un retorno. Porque cuando decimos vamos a retornar es vamos a regresar. Vamos a dar una vuelta en U, vamos a cambiar de dirección, vamos a volver a empezar, incluso podríamos creer, ¿no? Vamos a cambiar el orden de las cosas y vamos a buscar nuevos resultados. Vamos a buscar volver a hacer, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la palabra retorno, incluso en vialidad, si nosotros vemos, decimos, ¿dónde está el retorno? Ay, aquí a 100 metros un retorno. Es para volver, ¿no? Es para dar vuelta. Se dan cuenta que en realidad el significado de la palabra teshuvah es totalmente distinto al que nosotros consideramos como arrepentimiento. La palabra teshuvah en realidad está más apegada a la palabra retorno, regreso, retornar, regresar,
dar la vuelta, volver a iniciar. Y con esto, la traducción cambia totalmente y ya con esta contextualización, volver a leer esta palabra en español en los libros toránicos nos da una significación totalmente distinta. ¿Por qué? Porque entonces cuando decimos y el pueblo se arrepintió, ya no estamos hablando de se arrepintió, cambiamos la palabra se arrepintió por regresó y el pueblo retornó y el pueblo volvió. Ah, ya no estamos hablando de una emoción, sino que estamos hablando de un qué, de un verbo, de una acción, porque la palabra arrepentimiento es algo calificativo, pero la palabra volver o retornar es un verbo, implica una acción, implica un hacer algo. ¿Se van dando cuenta del significado distinto? No es lo mismo agarrar y decir, ay, es que me arrepiento, y quedarte en tu conchita de arrepentimiento y de dolor y de aflicción y no hacer absolutamente nada. Y quedarte sintiéndote pésimo, sintiéndote mal contigo mismo, hundido en el pozo, sin poder hacer absolutamente nada, solamente sintiéndote mal contigo mismo y con los demás. Súper apenado, súper intranquilo, súper impotente, súper mal, porque soy una mala persona, porque soy el peor de todos. Y con esa sensación te vas a quedar. En el monoteísmo de la Torá, la palabra teshuvá nos enseña que en realidad tiene que ver más con el verbo de retornar, de regresar. Por lo tanto, tiene que ver con una acción, con un hacer, con un llevar a la práctica y principalmente con un cambiar de dirección, con un cambiar de flujo, con un cambiar de orientación, de si estás yendo hacia un lado, tener la oportunidad de regresarte y corregir el rumbo, de cambiar la dirección en la que te estás conduciendo y corregir. No solamente sentirte mal y dolerte y afligirte, sino hacer algo al respecto, cambiarlo, transformarlo. Pero para poder lograr hacer eso, se requiere de dos cosas previas. La primera es darte cuenta que estás yendo en un sentido equivocado. Porque si tú nunca te das cuenta de que estás yendo en un sentido equivocado, en un sentido contrario, vas a continuar por la misma ruta, vas a continuar por la misma dirección. No sé si les ha pasado, a mí la verdad sí me pasó una vez, que por andar en la lela, no me di cuenta que vengo en el carro y me sigo derecho y de repente veo que los carros vienen enfrente de mí y les empiezo a decir, ahora es sentido contrario. Y pues me dicen, pues sí, el que está en sentido contrario eres tú. ¿No te diste cuenta que en la esquina anterior había una diana que decía que ya no podía seguir derecho y tenías que dar vuelta a la derecha porque el flujo era en contrasentido? Y ya cuando vengo a ver que eran tres, dije, no, pues el que está mal soy yo, no son ellos. Uno, dices, puede ser. Dos, dices, ah, carajo, venían juntos, pero ya tres, no, para nada. El que está mal soy yo, no son ellos, por no haberme dado cuenta. Pero, ¿qué fue lo que me ayudó? La contrarreferencia. ¿Qué es la contrarreferencia? El poderme confrontar con lo que está bien. El que me dé cuenta qué es lo que se debe y qué es lo que yo estoy haciendo mal. Porque si no, de lo contrario, nunca me voy a poder dar cuenta que estoy actuando de manera equivocada, que estoy actuando en sentido contrario, que voy en una dirección equivocada y que requiero de qué? De retornar, de dar vuelta,
de volver a empezar. Lo primero que se requiere para hacer un retorno es caer en cuenta de. Necesitas contraponerte contra ti mismo y contra lo correcto. Y si tú no tienes una orientación y un norte sobre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, nunca vas a poder distinguir entre las dos. Pero es por eso que Akadosh Baruj Hu entregó órdenes y leyes, para poder distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, para que yo me pueda poner en una referencia y diga si voy bien o voy mal, si voy bien o voy mal. ¿Sí me explico? Si nosotros no tuviéramos este marco de referencia para poder contrarrestar mi actuar contra algo, nunca me daría cuenta de lo que estoy haciendo está mal. Es como imaginarte en una sociedad en la que, no sé, o sea, un ejemplo fácil, sin que sea tan polémico, pues que todos rebasan por la derecha, ¿no? O sea, es normal rebasar por la derecha. Así es la sociedad. Así se mueve todo el mundo. Y de repente llega un oficial de tránsito y te dice, no, es que siempre se debe rebasar por la izquierda. Ahí, ¿cómo lo voy a saber si todos lo hacen por la derecha? ¿Sí me explicó? O sea, el peligro de hacer lo que todos hacen no te da la posibilidad de darte cuenta de que no es que esté bien, sino que estás replicando el mismo error. Y eso pasa cuando nos encontramos desconectados o desvinculados del conocimiento monoteísta, que creemos que nuestro actuar y nuestro conducir es el apropiado, que no hay error en mí, que yo estoy bien, por lo tanto no tengo absolutamente nada que corregir, no tengo nada por qué sentirme mal o culpable y por lo tanto no hago ningún cambio, no hago ningún retorno. Por eso el sistema monoteísta, la Torá, la sabiduría de la Torá, dice que es una luz para tus pies. ¿Por qué? Porque alumbra tu actuar, alumbra tu camino, te da un norte, te da una referencia de cómo es que estás actuando y cómo es que deberías de conducirte. Y eso es lo que te va a permitir entonces decir, ah, me cae la ficha, dijera el Rav Grossman. Ahora me cae el 20, ahora caigo en cuenta, ahora ya me di cuenta de mi verdadero error. Porque mientras estás actuando de manera rutinaria, como todos los demás actúan, es como si estuvieras caminando con una venda en los ojos, sin saber que tienes la venda en los ojos, hasta que viene alguien y te dice, no, mira, el mundo en realidad es así. Y te das cuenta y dices, wow, ¿cómo no me vine a dar cuenta? Pues ¿por qué? Pues porque no habías puesto nunca habías evaluado tus acciones, tu actuar contra lo que es lo correcto, contra lo que es lo apropiado, contra lo que es el deber ser. Y por eso es que en la actualidad nuestra sociedad le cuesta mucho distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, porque a su propio juicio está tratando de definir esos estándares, siendo que existe un sistema que no solamente viene del judaísmo, sino que también se puede encontrar en otras civilizaciones, en donde se establecían reglas universales de conducta, de ética y moral para el ser humano, y que hemos olvidado y que hemos dejado a un lado y que por eso ahora nos cuesta tanto trabajo saber si es correcto o incorrecto. Y por lo tanto no podemos pegar, ¿qué? La vuelta. No encontramos la señalización en el camino que nos diga, hey, sentido contrario, pega el retorno en esta esquina. Hey, hasta aquí llegó el camino, tienes que dar la vuelta. No lo encontramos.
Por lo tanto, seguimos conduciéndonos en la misma dirección. Entonces, el primer elemento que debemos de tener para podernos dar cuenta de esto es que algo contra qué contrarrestarnos, algo que nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y el segundo elemento que debemos de tener, que es más complicado, es la fuerza de voluntad para poder hacer algo al respecto. Porque muchas personas podemos caer en cuenta del problema que tenemos, pero no querer hacer absolutamente nada para cambiarlo. Y eso, mis estimados compañeros, eso también es un problema. Porque entra en una categoría todavía mucho más complicada. La Torá dice en el libro de Proverbios que el perverso siempre estará lleno de arrepentimientos y de remordimientos. Fíjense nada más lo que dice. El perverso siempre estará lleno de arrepentimientos y remordimientos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que puede que una persona caiga en cuenta de sus errores, pero que no tenga la fuerza de voluntad o no quiera hacer absolutamente nada para cambiarlos. Y que toda la vida se la pase arrepentido. ¿Y se dan cuenta de la diferencia del concepto de Teshuvah y de retorno? Porque te la puedes pasar toda la vida arrepentido. Arrepentido de cómo actúas, arrepentido de cómo eres, arrepentido de cómo trabajas, arrepentido de cómo te conduces, porque te das cuenta de lo que estás haciendo está mal, pero no estás haciendo absolutamente nada para cambiarlo. No estás haciendo absolutamente nada para transformarlo. No estás haciendo absolutamente nada para ser mejor que ayer. Entonces, la Torá dice, el perverso está lleno de arrepentimientos, porque se vuelve en un comportamiento perverso. A pesar de que te das cuenta de que estás mal, no pretendes hacer absolutamente nada para cambiar ese mal comportamiento. Deme un minuto, por favor. Listo, muchas gracias, que ya nos hacía falta luz. Ok. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver la diferencia entre la palabra arrepentimiento y la palabra retorno. Una habla de hacer algo y otra denota el simplemente siéntete mal y no hagas absolutamente nada por ello, ¿no? Que es regularmente lo que uno hace cuando sabe que está mal y se siente mal con uno mismo, se arrepiente. Qué mal me siento, qué mal estoy, pero no hago absolutamente nada para cambiarlo. En las leyes las leyes de retorno o las leyes de arrepentimiento de Maimónides, vamos a aprender que esto no es así, que existe un sistema de arrepentimiento completo de 4 etapas y que el primero es el caer en cuenta de la transgresión. No es el de sentirte mal, ojo, no es de que te sientas mal contigo mismo, es el de caer en cuenta de que estás actuando mal y de cesar la transgresión. Con suerte esto ya lo habíamos visto antes, de una manera muy sutil, muy somera, pero en esta ocasión lo vamos a profundizar más. Porque no es como otros sistemas religiosos dicen, arrepiéntete pecador de todos tus pecados y recibe la sangre del Salvador y del Cordero, cambia tu camino. ¿Eso qué es? Ok, Israel, tienes razón. Reconozco mis errores, reconozco mis fallas,
pero no puedo cambiarlas. ¿Por qué no puedo cambiarlas? Porque, ¿qué crees? Se requiere de algo que muy pocas personas le ponen a su vida. Commitment, compromiso. Casi muy pocas personas le ponemos compromiso a nuestro desarrollo. Y justo y con toda la intención fue con lo que abrí este nuevo curso, con esta charla, de el reflejo del compromiso. Y no el compromiso conmigo, sino el compromiso con ustedes mismos. El reconocimiento y mi felicitación de nueva cuenta porque concluyeron satisfactoriamente un proyecto de un año, más de un año. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y de verdad espero que puedan imprimir su reconocimiento y lo cuelguen en un lugar donde lo puedan más personas ver, no con la intención de poder presumir, sino para que ustedes mismos se reconozcan el esfuerzo y la perseverancia que tuvieron durante un año o más de un año. Y que esto era necesario para este nuevo nivel que, ¿qué creen? Que requiere de más compromiso, que requiere de más trabajo constante. Porque hablar de arrepentimiento no es nada más hablar de aflicción, de dolor. Tiene que hablar de trabajo y trabajo duro y trabajo constante. ¿Por qué? En la introducción del libro de las leyes de Teshuvá dice, existen las leyes básicas del arrepentimiento, dicen, no son muchas ni muy complicadas. Sin embargo, fíjense nada más lo que dice, sin embargo, el arrepentimiento no es un asunto simple. Aquel que piense que me arrepiento de haber hecho tal o cual cosa, ya con eso la hizo, y una vez le voy avisando que no es así. Hay mucho trabajo por delante. Hay mucho que hacer todavía para todos nosotros, para todos. Dice, no son muchas las leyes ni muy complicadas, pero el arrepentimiento no es un asunto simple. ¿Por qué? Porque debajo de este se encuentran nuestros rasgos de carácter. Porque debajo de este se encuentran nuestros rasgos de carácter. ¿Qué es un rasgo de carácter, Israel? ¿Qué es un rasgo de carácter? La Torá define al rasgo de carácter como aquello que se desarrolla en el corazón y que es dirigido y conducido por nuestros 5 sentidos. Denme un minuto, por favor. Perdón. Entonces,
El texto dice que requiere de refinamiento y de atributos de carácter. Y la Torah define al carácter o a los midot como aquellos aspectos que habitan en el corazón y que son desarrollados por los 5 sentidos. El libro en el cual vamos a basar el estudio de esta segunda parte de la clase es el libro del Sefer Amidot, el libro de Orjot Tzadikim que acabamos de decir, el libro del Sendero de los Justos, y que dice así: primeramente, tenemos que darnos cuenta que toda la Torah se resume en teme a Dios y cumple su mandamiento. O por lo menos así fue como lo resumió el rey Salomón. Temer a Dios y cumplir sus mandamientos, porque ello en realidad es la finalidad del hombre. Sin embargo, habría que preguntarnos, ¿qué es el temor al Eterno? ¿Qué es el temor a Dios? La misma Torah lo responde en el libro de Proverbios, en su capítulo 1, versículo 7. El temor al Eterno es el conocimiento de Él. El temor al Eterno es el comienzo del conocimiento. Es decir, que para poder tener un temor a Dios, hay que adquirir conocimiento de Dios. Y para poder adquirir conocimiento de Dios, hay que adquirir conocimiento de uno mismo. Porque recuerden que hay 3 formas de poder de conocer a una persona: su relación con los demás, su relación consigo mismo y su relación con el Creador. ¿Cómo te relacionas con tu sociedad? ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Cómo te relacionas con el Creador? Y las 3 son un reflejo de una con la otra. ¿Cómo yo me relaciono conmigo mismo? Va a ser un reflejo de cómo es mi relación con Dios. ¿Me conozco en realidad? ¿Reconozco en realidad mis atributos positivos y negativos? ¿Puedo identificar cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿O tengo un juicio demasiado benévolo hacia mí mismo que no me permite reconocer mis propias fallas, mis propios errores? El rey Salomón decía entonces que temer a Dios y cumplir sus mandamientos es el objetivo de la existencia del hombre. Pero el temor a Dios, también dice el mismo rey Salomón en el libro de Mishle, es el conocimiento de uno mismo. Y ha de conocerse que la superioridad del hombre radica en que posee un alma sabia, que puede percibir los mundos superiores y los mundos inferiores. Es decir, que puede percibir lo que está en este plano y lo que está en el plano trascendental, lo que está más allá de lo físico. Pero en la forma en cómo va a desarrollar esto, va a ser a través de con lo primero que se relaciona en este mundo. ¿Y cómo es que se relaciona y conoce este mundo? A través de los 5 sentidos, que son el gusto, el olfato, el tacto, el oído y la vista. Con estas 5 facultades, comprende todo lo que hace el hombre en este mundo físico. Y el corazón, entendiendo el corazón en los textos teológicos como razón y deseo, razón/deseo, funciona de acuerdo con ellos. Es decir, que es estimulado el corazón, el deseo, la razón, es estimulada, desarrollada a través de estos 5 sentidos, ya que le transmiten todo lo que pasa y ocurre y reacciona ante ellos. Pero en el corazón se encuentran muchas cualidades, como el orgullo y la humildad, como la memoria y el olvido,
como la tristeza y la alegría, o como la vergüenza o la osadía. Y todas estas cualidades cobran fuerza con esas 5 facultades. Todas estas cualidades se pueden hacer más grandes o controlar con estas 5 facultades, con estos 5 sentidos. Por eso dice que un ciego no puede comportarse con tanto orgullo como lo haría si pudiera ver. Por lo tanto, continúa el texto diciendo, todo hombre con corazón debe esmerarse en toda su capacidad para alcanzar la meta máxima en las cualidades superiores y que pueda lograr y conseguir. Debe de esmerarse en la meta máxima en las cualidades superiores que pueda lograr y conseguir. ¿Qué quiero decir con esto? La teshuvá no es nada más de agarrar y darte golpes de pecho y decir qué mal estuve, cuánto tiempo estuve en un error. Y tampoco tiene que ver únicamente con acciones idolátricas o haber practicado otros cultos religiosos o el haber estado en el cristianismo, en el catolicismo o en letras hebreas y ahora quiero arrepentirme y actuar en el camino del bien. Eso no es lo único que tú tienes que rectificar. Hay muchas otras cosas más que vienen aún contigo y que requieren de un ¿qué? De un trabajo. Y de un trabajo constante, de un compromiso permanente contigo mismo para poder perfeccionar y desarrollar. Porque el asunto del arrepentimiento no es cosa fácil. Debajo de él se encuentran nuestros atributos de carácter. Y los atributos de carácter son estos que se encuentran en nuestro corazón y que se desarrollan a través de nuestros sentidos. ¿A qué le damos vuelo? ¿Con qué nos deleitamos? ¿Qué nos causa placer? ¿Qué nos causa angustia? ¿Qué nos causa dolor? ¿Por qué sentido entra? ¿Por el olfato? ¿Por la vista? ¿Por el tacto? Cada uno de nosotros sabe realmente cuál es nuestra debilidad y por dónde entra. Habrá quien les llegue por la vista, habrá quien les llegue por el tacto, habrá quien les llegue por el gusto, habrá quien les llegue por el oído. Todos y cada uno de nosotros tenemos una amidot, un atributo pendiente a desarrollar, pendiente a rectificar. Y nuestro objetivo es alcanzar las máximas cualidades superiores que se puedan lograr y conseguir. Y no debe emplear sus 5 sentidos y multiplicar de sus pensamientos y atributos, sino para aquello que dará como resultado la bondad y las buenas acciones, ya que esa es la mejor meta. Pues así, la persona ha alcanzado un nivel de bien y siempre debe tener el deseo de ascender a un nivel superior, hasta que alcance la máxima meta y con ella llegará al mundo de la recompensa, o sea, al Olam Abba. Y aquí es donde empiezan las cosas a complementarse. En el curso pasado hablamos del Olam Abba, el Olam Aseh, el mundo de la acción y el mundo, del mundo venidero, pero nunca dijimos cómo lo alcanzábamos, ¿verdad? Pues en este caso ya vamos a empezar a hablar de cuál es el verdadero trabajo que una persona tiene que hacer para aproximarse al Creador. El curso pasado hablamos sobre la proximidad con Dios. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a aproximarnos a Dios. De cómo es que una persona debe de trabajar en esos atributos de carácter para poder aproximarse al conocimiento de Dios. La clave para encontrar el camino recto. Ya que hemos mencionado la superioridad del ser humano, ahora corresponde explicar su ennoblecimiento y degradación, su bien y su mal, hasta que surja ante el hombre
inteligente el camino recto que lo conducirá hasta la corte del rey, para que elija su alma, con todo su poder, lo mejor y lo más selecto de cada atributo. ¿Cómo logramos esto? Con el control de nuestros sentidos. De manera inicial ya nos estamos dando cuenta de que esto que vamos a hacer es una chambota. No es un trabajo fácil, ¿eh? Este curso va a requerir de mucho trabajo personal, de mucho desarrollo, de mucho commitment, compromiso. Grábense esa palabra, compromiso, no con la fundación, no con Israel, con ustedes mismos, solo con ustedes. Porque en la medida en que ustedes vayan desarrollando este conocimiento, es en la medida en la que vamos a ir perfeccionando nuestros atributos de carácter. Hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Apenas estamos dándole respuesta a la pregunta ¿qué es Teshuvá? Y todavía no le damos seguimiento a de si uno ágida está obligado a arrepentirse o no. ¿En dónde dice? Pero eso lo vamos a dejar para las siguientes clases. Hasta aquí la clase del día de hoy. Voy a dar oportunidad por si tienen preguntas, consultas o comentarios. Con mucho gusto vamos a hacer. Isra, yo tengo una pregunta con lo del ya lo que diste es el diploma. No me ha llegado tampoco. ¿No te ha llegado? No. Ok, perfecto. Entonces ahorita te lo envío por mensaje privado. ¿Hubo algún problema con los correos? Entonces se los hago llegar ahorita. A mi estimado Jorge ya le llegó, ¿verdad? Ya te lo mandé por WhatsApp. Sí, ya, Ira, muchas gracias. Sí, Perfecto. lo imprimo y ya Listo. te lo comparto. Perfecto. Listo, estimado Luis. Ahorita te lo envío por WhatsApp. Gracias, gracias. Estimada Magali, adelante. Buenas tardes, Israel. Buenas noches, perdóname. Lo de nosotros tenemos que hacer el video y marcar el diploma, que lo vamos a hacer en Office Max, pero como Maggie ha estado de la piernita un poco mala y este fin de semana estuvimos con mi madre, pues entonces pues se nos hizo un poquito complicado, pero eso está en pie. Ah, perfecto, no se preocupen, tómenlo con calma. Yo me estoy esperando para tener 2, 3 fotitos más y me gustaría subir así como la foto de la generación y hacer un collage padre y una mención bonita ahí en las redes sociales. Así que tómenlo con calma, no se preocupen. ¿Sale? Vamos a tratar de esta semana, tal vez viernes, perdón, podemos ir a hacer ese trabajo. Baruch Hashem, con ayuda del cielo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Perfecto, pues. Israel, tengo una pregunta. Sí, Habló adelante. habló de las 4 etapas de arrepentimiento. Una de ellas, lo que entiendo que nos quedamos, era primero caer en cuenta que tenemos que se cometió una transgresión. Esa es la primera. Ahí no hemos quedado, ¿verdad? Y ahí nos hemos quedado, todavía no Ok. avanzamos. Las demás etapas las vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando el curso. Ahorita apenas estamos trayendo, y de hecho nada más la traje a mención por el objetivo de explicar qué es Teshuvá. Pero todavía no entramos de lleno a las etapas y cómo comenzamos. Así que todavía esa parte la vamos a dejar pendiente. Todavía hay que ver qué es, hay que definir qué es una transgresión, qué es una mitzvah, cómo se transgrede, y faltan muchas otras cosas por empezar a estudiar, pero ahorita estamos solamente en la introducción para poder entrar al tema de manera completa. ¿Sale? Gracias. Gracias, Israel. Claro que sí. Muy bien, creo que por ahí vi una mano arriba, mi estimado David, creo. Sí, gracias. No, muy interesante tu clase, ¿no? Muy didáctica, muy buena. Quería felicitarte, sí, ¿no? Y también disculparme, ¿no? Por no haber podido asistir a la anterior clase, si está en viajes, así, no pude asistir, ¿no? Reiterando mis disculpas y mi agradecimiento, ¿no? Por esta clase tan buena, muy interesante. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, estimado David. La verdad es que es igual un estudiante constante. No se preocupen, igual se los digo a las personas que no pudieron concluirlo, no hay ningún problema. Los cursos, las clases están en YouTube, ustedes los pueden terminar y en el momento que me digan, oye, ¿sabes qué? Ya lo acabé y me gustaría hacer la evaluación, con gusto se las aplico y también les envío su reconocimiento. No pasa nada. Sabemos también que por cuestiones de tiempo y cuestiones de agenda es a veces complicado.
pero igual cuando ustedes gusten y puedan, no hay ningún problema, aquí estamos. Y de igual manera, bienvenidos aquí a este curso nuevo para poder continuar con el desarrollo. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues con esto estamos entonces concluyendo la clase del día de hoy. Para mí ha sido un verdadero placer el estar con ustedes y que Hashem nos permita el poder continuar creciendo en Emuná, en Bitajón, en desarrollo personal, ético y moral como auténticos monoteístas en nuestra vida personal. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Estimada Norma, qué gusto verla. Muchos saludos. Estimada Alma, estimada Belkis. Gracias, señor Israel, por esta clase. Perdón que le interrumpa. Sí, andaba yo perdida porque se me arruinó el celular. Andaba en Honduras y se me arruinó. Se puso en huelga. Correcto, me dijo. Pero mire, Baruch Hashem, estos días ya estoy instalando todo en el nuevo celular y entro a la clase. Y qué bueno porque uno dice Teshuvah, la verdad yo no lo tenía tan claro, yo soy honesta, por lo que usted mencionó, las traducciones que uno toma, retorno, pero ¿cómo retorno? Arrepentimiento, ¿cómo arrepentimiento? Entonces, muy buena la explicación y qué bueno, Baruch Hashem, que entré a la primera clase. voy a ponerme constante porque sí es un tema que pues no entiendo bien y pienso que como uno de Noágida, uno tiene que entender bien esas cosas para cuando uno le pregunten. Precisamente ahorita en las vacaciones me preguntó alguien eso que era Teshuvah y yo pues no solo es arrepentirse y justo eso es lo único que se me vino a la mente. Lo que usted dijo es una acción. Teshuvah es tener acción, hacer una acción para resolver. Pero en realidad no me sentí preparada, ¿verdad? Para seguir ahondando, porque pues tampoco es tema de nosotros andar instruyendo, sino direccionar a la gente, a personas que lo instruyan. Pero Baruch Hashem por este curso, de verdad que muchísimas gracias. Me alegra mucho estar en la primera clase y aquí vamos a estar. Baruch Hashem, mi estimada Norma, me alegra mucho verla igual, me da mucho gusto que esté aquí de nueva cuenta y esperemos continuar con usted y su presencia en todo este curso, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo, les deseo un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique en bendiciones y con ayuda del cielo nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Gracias. Shalom, shalom. Bye. Gracias, Shalom a todos. Shalom, shalom.